Buenas tardes. En el día de hoy les voy a platicar sobre calendarios perpetuos y veremos cómo utilizarlos para calcular el día de la semana de cualquier fecha que queramos, ¿no? Antes que todo, quería empezar con un fragmento del diálogo entre Alicia y el gato de la conocida novela infantil de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, y lo escogí porque precisamente el autor, Lewis Carroll, además de ser un excelente novelista, escritor de cuentos infantiles y demás, fue también un excelente matemático, al cual se le debe un método conocido como también como el método de Carroll, para calcular precisamente el día de la semana de cualquier fecha que queramos, ¿no? Y va un poco también con la filosofía que este matemático, escritor, también practicaba, ¿no? Y bueno, dice así, Alicia le pregunta, ¿podría decirme qué camino debo de tomar? Y el gato responde, eso depende en buena parte de a dónde quieras ir. Y ella entonces responde, no me importa mucho con tal de que llegue a alguna parte. Y este entonces le responde, entonces no importa qué camino tomes, seguramente lo harás si caminas lo suficiente. Bueno, resumidamente, en, en las matemáticas ocurre muchas veces esto, ¿no? A veces no importa tanto el camino, sino llegar como tal a la solución de lo que queremos, ¿no? Del problema que se nos plantea. Y acá en esto de los calendarios perpetuos veremos que hay muchos caminos para llegar a la misma solución, pero siempre hay algunos que son más óptimos que otros, ¿no? En dependencia de lo que queramos, ¿no? En sí, y de cuál sea el más factible a considerar, ¿no? En, en las circunstancias en que estemos. Bueno, para empezar, la etimología de la palabra calendario proviene del latín calendario, eh, calendar, de calendas, primer día del mes, o libro de cuentas, y perpetuo, del latín perpetuus, que significa continuo o por completo, ¿no? En sí, ¿qué son los calendarios perpetuos? Bueno, un sistema de tablas y algoritmos que nos permiten determinar de una forma precisa y rápida el día de la semana para cualquier fecha dentro de un largo periodo de tiempo. Los orígenes de estos calendarios perpetuos se remontan al siglo XIV, al año 1389, en un manuscrito de origen alemán, el calendario perpetuo del Nürnberg-Henkrieg, y que solamente tenía un periodo, cubría un periodo del 1390 al 1495. Luego ya un calendario un poco más conocido fue el calendario del, en el reinado de Luis XV de Francia, en el año 1741, pero existen muchos más calendarios en toda la historia, eh, toda la historia moderna como tal, como por ejemplo el calendario perpetuo de Moret, calendario perpetuo de Arlott, y ya en la actualidad algunos calendarios perpetuos con programas computacionales, calendario náutico perpetuo que es muy utilizado hoy en día para la navegación, como es pero que cubre solamente el periodo del 2016 al 2055. Incluso en Amazon se venden algunos relojes con calendarios perpetuos, eh, y en la cultura popular, por ejemplo, en las fachadas de algunas iglesias de España, también se ven dibujados algunos calendarios perpetuos ya antiguos, ¿no? De la época feudal, medieval. Bueno, decir que el calendario que usamos actualmente es el calendario gregoriano, y este calendario fue, se debe su nombre al Papa Gregorio XIII, que fue el promotor del calendario, aunque surge en 1578 a partir de estudios realizados en la Universidad de Salamanca, ¿no? Y ya a partir del año 1582, este sustituye al calendario que se tenía desde ese entonces, que era el calendario juliano, ¿no? El calendario
que fue el que usaba precisamente Julio César, que desde el año 46 antes de Cristo se usaba, ¿no? Este calendario gregoriano es el que menor error tiene de todos los calendarios que se utilizaron. Él requiere un ajuste de un día cada 3.323 años, a diferencia del calendario juliano que requería un ajuste de 3 días cada 400 años. Y también tenía la peculiaridad de que el año bisiesto se consideraba como aquellos años divisibles entre cuatro, salvo que el año sea secular, ¿no? Un año secular es el año de cierre de cada siglo, o sea, los años que son divisibles por 100 o terminados en 00, en cuyo caso el año se consideraría bisiesto si este era divisible entre 400, ¿no? En el calendario juliano, los años bisiestos se consideraban como todos aquellos que eran divisibles entre cuatro, pero esto provocaba que entonces se tenía que ajustar dicho calendario cada 400 años, 3 días se tenía que ajustar ahí. Por lo tanto, ya con este calendario gregoriano ya se reduce ese desfase y se mejora mucho al calendario antecesor, ¿no? Para el estudio de los métodos para adivinar el día de la semana de cualquier fecha, es necesario conocer algunas definiciones de algunos, eh, de algunos aspectos básicos de la teoría de números, como la congruencia. Por ejemplo, la definición es que si se tienen tres números enteros, A, B y M mayor que cero, se dice que A es congruente a B, módulo M, la notación A y ese símbolo de las tres rayitas paralelas, congruente con B, módulo M, si M divide A menos B, ¿no? O sea, si en la división de A entre M se obtiene como resto B. Las propiedades de las congruencias son muchas. La relación de congruencia es una relación de equivalencia. Ella va a poseer la propiedad de simetría, de reflexividad y de transitividad. Y algunas otras propiedades, como las que pueden observar, es que si es congruente con B módulo M y C es congruente con D módulo M, entonces A más menos C va a ser congruente con B más menos D módulo M. A por C va a ser congruente con B por D módulo M y A elevado a la K va a ser congruente con B a la K módulo M para cualquier K mayor que cero entero. Existen infinidades de teoremas importantes dentro de todo este mundo de las congruencias. Yo con tan solo colocar un ejemplo de todos ellos, he colocado el pequeño teorema de Fermat, porque me parece de una belleza matemática eh, considerable. Y este plantea que sea A un número entero positivo y P un número primo, que no lo divide, entonces A a la P menos 1 es congruente con 1 módulo P. Este teorema también es muy usado también para, para saber si un número es primo o no. Una de las fórmulas más conocidas para adivinar el día de la semana que fue cualquier fecha es la llamada congruencia de Sales. Y es esta fórmula que pueden observar acá, ¿no? Donde H va a ser el día de la semana, o sea, en el caso del sábado va a ser 0, el domingo lo vamos a hacer corresponder con el 1, el lunes con el 2, el martes con el 3, el miércoles con el 4, el jueves con el 5 y el viernes con el 6. Q va a ser el día del mes, M va a ser el mes, pero acá para los meses de enero y 14, ¿no? Lo vamos a corresponder con el 13 y el 14, ¿no? Enero y febrero se cuentan como los meses 13 y 14 del año anterior, ¿no?
O sea que si yo quiero saber el día de la semana que fue, por ejemplo, el 3 de febrero del 2014, entonces ya aquí M va a ser 14, pero el año que tengo que considerar va a ser el 2013. J va a ser la centuria, ¿no? Que no es más que el redondeo inferior de la fracción del año dividido entre 100. Y K va a ser el año de la centuria, ¿no? O sea, el año módulo 100, ¿no? de mi, de mi año como tal que esté considerando. Por ejemplo, ¿qué día de la semana fue el 1 de enero de 1900? Entonces Q va a ser 1, que es el día, el mes va a ser entonces 13, ¿no? Porque es enero. La centuria va a ser 18, porque se considera el año anterior, 1899, y entonces el año de la centuria va a ser K, que va a ser igual a 99. Cuando se realiza todo ese cálculo, ¿no? Con la congruencia módulo 7, entonces nosotros obtenemos que H, el día de la semana, va a ser congruente con 2 módulo 7, ¿no? Y 2 es precisamente el lunes, ¿no? Porque se había empezado desde el domingo como 1, lunes 2, ¿no? Martes 3, miércoles 4, jueves 5, viernes 6 y sábado 0 en este caso. Pero, por ejemplo, esa fórmula que observamos anteriormente es muy complicada a veces para uno memorizarla como tal y pretender eh, adivinar el día de la semana en un corto periodo de tiempo, ¿no? En algunos segundos, ¿no? Como por ejemplo, si uno se pretende eh, competir en algún campeonato mundial de memorización, no es factible la fórmula. Para eso se necesita algún método un poco más ágil, mucho mejor y que sea mucho más fácil, ¿no? De aplicar de una forma de memoria, ¿no? Por ejemplo, acá podemos observar a dos recordistas de estos campeonatos mundiales de memorización, los cubanos Junior Viera y Freddy Reyes, que tienen, Junior Viera tiene actualmente ese récord de cuántas fechas, por ejemplo, de 140 fechas adivinadas en menos de un minuto, creo. O sea, una cifra bastante sorprendente, pero eh, detrás de todo eso siempre existe algún algoritmo, un buen algoritmo, muy óptimo. Y bueno, yo les voy a enseñar el más, el mejor como tal, el más conocido, que es la regla del fin del mundo o la regla del día del juicio final, que se debe al británico John Conway. Y esta fue ideada por este británico en 1973 y se basa en sí en que ciertas fechas comparten un mismo año, el día de la semana en el que caen, ¿no? En esa fecha él la denominó como día del juicio final. Por ejemplo, el 4 de abril, 6 de junio, 8 de agosto, 10 de octubre y 12 de diciembre van a caer el mismo día de la semana, ¿no? En un mismo año, ¿no? Y ese punto, ese aspecto, es el que rige todo este procedimiento que les voy a comentar a continuación, ¿no? Para el algoritmo para calcular el día de la semana de cualquier fecha. Para ello es necesario precisamente conocer esos días del juicio final, ¿no? Que como pueden observar para los meses pares, abril, a partir de abril, como es abril, junio, agosto, octubre y diciembre, el día va a coincidir con la misma numeración del mes, o sea, va a haber un doble ahí en la numeración,
y ya al menos en esos meses es fácil de aprender, ¿no? Para los demás meses que nos quedarían, que sería enero, se va a considerar el 3 de enero como día del juicio, en el caso en que el año sea común, y en el caso en que el año sea bisiesto, entonces el 4 de enero. En febrero se va a considerar siempre el último día de febrero. En el caso de un año común, 28 de febrero, y en el caso de un año bisiesto, 29 de febrero. Marzo, una fecha del día del juicio fácil de memorizar es el 14 de marzo, porque es el día de Pi, ¿no? Pero también puede ser el 21 de marzo, o el 7 de marzo, ¿no? O el 28 de marzo, ¿no? O sea, sumándole 7 a cada día del juicio final, ¿no? El día 10 de enero, 17 de enero, 24 de enero, 31 de enero, ¿no? También son días del juicio final, ¿no? Lo que son un poco más complicados de aprender, ¿no? Pero aquí aprendiéndonos solamente que en enero sería el 3 o el 4 en el caso de ser bisiesto, en febrero los dos últimos, el último día de febrero, 28 o 29 en caso de ser bisiesto, y en marzo el 14. Ya abril va a ser el 4, ¿no? Porque es un mes con una numeración par, igual que junio, que va a ser el 6 del 6 de junio, agosto, que va a ser el 8 de agosto, 8 del 8, octubre, 10 del 10, y diciembre, 12 de diciembre, 12 del 12. Nos faltaría entonces mayo, que va a ser mayo 9, o sea, 9 de mayo, y septiembre va a ser septiembre 5, ¿no? Mayo, o sea, va a ser el 9 del 5, y septiembre va a ser 5 del 9, ¿no? O sea, hacer corresponder mayo con septiembre en ese aspecto, ¿no? Que mayo le va a corresponder el día 9 como el día del juicio final, y septiembre le va a corresponder el día 5, ¿no? En correspondencia con mayo, ¿no? 5 del 9, ¿no? Y ahí es un poco más fácil de aprenderse. Y entonces julio, hacerlo corresponder con noviembre, que es el otro que nos faltaría. Julio, que sería julio 11. Noviembre, que sería noviembre 7, ¿no? O sea, 11 del 7 y 7 del 11, ¿no? Ya si nos aprendemos eso, entonces tenemos gran parte del algoritmo eh, resuelto, ¿no? Lo otro es hacer corresponder los días de la semana con un número de índice, ¿no? A diferencia de la congruencia de Salier, disculpen, acá vamos a hacer corresponder el domingo con el 0, el lunes con el 1, el martes con el 2, el miércoles con el 3, el jueves con el 4, viernes con 5 y sábado con 6, ¿no? O sea, de tal manera que cuando hagamos la congruencia nos queden esos 7 números, y ya sepamos en la congruencia módulo 7 a qué día de la semana corresponde la fecha que queramos determinar. El otro aspecto es, y por último, es hallar el día ancla, disculpe, hallar el día ancla del siglo, ¿no? O sea, por ejemplo, en el calendario gregoriano, cada 400 años se va a repetir la misma fecha, ¿no? O sea, tiene un ciclo de 400 años. Hoy, por ejemplo, es 27 de noviembre del 2023, que es lunes, y entonces el 27 de noviembre del 2423 va a ser también lunes. Y lo que nos quiere decir el día ancla del siglo es que lo que nos interesa es, como tal, qué día de la semana cayó
el día del juicio, ¿no? Del primer día de ese siglo, del primer año de ese siglo. O sea, del siglo de 1800 a 1899, el día del ancla fue viernes, porque precisamente los días del juicio cayeron viernes. O sea, el 3 de enero de 1800 fue viernes, ¿no? Igual que el 3 de enero de 1900 fue miércoles. El 4 de enero del 2000 fue martes, porque el 2000 es bisiesto. Y el 3 de enero del 2100 será domingo, ¿no? Eso es el día del juicio del año, del primer año del siglo, ¿no? Es lo que se denomina como día ancla del siglo, ¿no? La fórmula es muy sencilla con la congruencia módulo 4 de la parte por debajo del año entre 100. Si R nos va a dar 0, entonces el día ancla es Marte, como en el caso del 2000, el 2000 del siglo XXI. Si R es igual a 1, entonces va a ser domingo, ¿no? Si R es igual a 2, va a ser viernes. Y si R es igual a 3, va a ser miércoles, ¿no? O sea, los días ancla del siglo van a ser solamente viernes, miércoles, martes y domingo, ¿no? Pero ya depende del siglo que nos den la fecha. Solamente lo dividimos. Nos interesa el siglo como tal, o sea, la centuria, y hallamos la congruencia módulo 4 y nos aprendemos que en el caso de que nos dé congruente módulo 0, entonces se va a tener el martes. Si es congruente módulo 1, se va a tener el domingo como ancla del siglo. Si es congruente módulo 2, módulo 7, módulo 4, va a ser viernes. Y si es congruente módulo 3, módulo 4, va a ser eh, miércoles. El otro aspecto es hallar el día ancla del año, y el método el mejor método es el método impar más 11, ¿no? O sea, el día ancla del año va a ser el, el qué día de la semana cayó un día del juicio de mi año que estoy analizando. Por tanto, lo que el procedimiento es, el primer paso es, si te toman los dos últimos dígitos del año, vamos a denotarlo por T, que va a ser el año de la centuria. Si T es impar, se suma 11. Luego se divide entre 2, o sea, T igual, el tercer paso es T entre 2. El cuarto paso es que si T es impar, se suma 11. El quinto paso es ahora se le resta 7, la congruencia módulo 7 del T que tenía en el paso 4. 6, se cuenta T días desde el día del ancla del siglo para obtener el día ancla del año. Ya esos son los 6 pasos fáciles para hallar el día ancla del año. Por ejemplo, el año 2023. El 1, los dos últimos dígitos del año 23. Es el año característico como tal que estoy analizando del siglo XXI. Como 23 impar, se suma 11, obtenemos 34. Paso 3, se divide entre 2, 17. Paso 4, como es impar 17, se suma 11, obtenemos 28. Pero 28 es congruente con 0, módulo 7, ¿no? Por lo tanto, en el paso 5 tendría que restarle 0 al 7 y obtenemos t igual 7, ¿no? Por lo tanto, t igual 7 es lo mismo que t congruente con 0 módulo 7. Y como mi
mi ancla mi día del ancla del siglo para el siglo XXI es martes, no le sumaría nada al martes y entonces coincide también con el día del ancla del año, ¿no? Para el 2023 también va a ser martes. Eso quiere decir que, por ejemplo, si nosotros queremos saber el, qué día fue el grito de la independencia de México, el 16 de septiembre de 1810, lo primero que debemos de hallar es el día ancla del siglo, que va a ser viernes, ¿no? O sea, el siglo XIX, ¿no? Y entonces 18 es congruente con 2 módulo 4 y la congruencia módulo 2, como habíamos recordado, era entonces que tenía que ser viernes, ¿no? Acá voy a retroceder para que observen que en ese caso era viernes, ¿no? Y daba la congruencia módulo 4, entonces el día ancla del siglo era viernes, ¿no? Por lo tanto, lo primero que tengo que tener a mano es que el día ancla del siglo es viernes. Lo segundo es que el día ancla del año, ¿no? Mi año va a ser 1810. El primer paso es las dos últimas cifras del año, que es 10. 10 no es impar, por lo tanto el segundo paso no lo debo de hacer, ¿no? De sumarle 11. El tercer paso sería dividirlo entre 2, ¿no? Y entre 2, 5. El cuarto paso era sumarle 11 si era impar. 5 es impar, se le suma 11. 5 más 11, 16. Y el quinto paso era restarle a 7 la congruencia módulo 7 del resultado que obtuve en el cuarto paso. O sea, si el 16 es congruente con 2 módulo 4, módulo 7, se le resta al 7 2 y obtenemos 5, ¿no? Y el sexto paso era sumarle 5 días a mi día ancla del siglo. Mi día ancla del siglo era viernes, se le sumaba 5 días y obtenemos entonces miércoles. Por lo tanto, mi día ancla del año es miércoles. Eso quiere decir que, por ejemplo, el día del juicio de septiembre, que es 5 del 9, 5 de septiembre, cae miércoles, ¿no? Por lo tanto, si yo quiero saber qué día cayó el 16 de septiembre, entonces lo que tendría que sumarle 11 días al 5 de septiembre, o sea, el miércoles, se le suma 11, pero 11 congruente con 4 módulo 7, lo mismo que sumarle 4 días y caen en el mismo día de la semana, y por lo tanto obtengo domingo. Es decir, que el grito de la independencia de México fue un domingo. Otro ejemplo es, por ejemplo, la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. El día ancla del siglo va a ser 17, 17 congruente con 1, módulo 4, y entonces, eh, por el mismo proceder que vimos anteriormente, va a ser entonces domingo, mi día ancla del siglo. Con ese día ancla del siglo, ya estoy en condiciones de hallar mi día ancla del año. Mi año en este caso va a ser 1789. Las dos últimas cifras van a ser 89. 89 es un número impar. Se le suma 11 y obtenemos 100. Se divide entre 2, obtenemos 50. Pero ya 50 no es un número impar, por lo tanto no tengo que sumarle 11. Y entonces ya procedo sigo al quinto paso, que es restarle al 7 la congruencia módulo 7 del 50. 50 es congruente módulo 1 eh, 50 es congruente con 1 módulo 7, por lo tanto 7 se le resta el 1 y obtenemos 6. Entonces para hallar el día ancla del año, lo que tenemos que sumarle al día ancla del siglo 6 días más. O sea, domingo más 6 días más, cae sábado. O sea, el día del juicio, cualquier día del juicio de mi año 1789 va a caer sábado, ¿no? Pero en julio yo me memoricé que, por ejemplo, un día del juicio es
11 de julio, o sea, 11 del 7, ¿no? En correspondencia con el noviembre, que sería entonces 7 del 11, ¿no? Que son 2 meses de numeración impar, ¿no? Del 11 al 14 hay solamente 3 días. Entonces, si cayó sábado, entonces sábado más 3 días es martes. Por lo tanto, la toma de la Bastilla fue un martes, ¿no? Y así puedo dar miles de ejemplos, ¿no? Y cada vez que practico más el método, entonces voy a adquirir mucha más rapidez a la hora de saber el día de la semana, de cualquier fecha. Y en esto se basa un algoritmo que practican todos estos concursantes, ¿no? De estos campeonatos de memorización, ¿no? Que es precisamente esta regla del, del día del juicio final, ¿no? Un ejemplo de una fecha futura, el 5 de enero del 3240. Lo primero es el día ancla del siglo 32, congruente con 0, módulo 4. Por lo tanto, va a caer un martes. Martes va a ser el día ancla del siglo. Lo segundo es el día ancla del año. De mi año va a ser 3240, las dos últimas cifras 40. 40 no es impar, no tengo que sumarle 11. Ya sigo para el paso 3, lo divido entre 2, me da 20. 20 tampoco es impar, no tengo que sumarle 11. Me sigo para el paso 5, 20 congruente con 6 módulo 7. Por lo tanto, le resto 6 al 7 y obtengo 1. Entonces ese 1 es que tengo que sumarle un día a mi día ancla del siglo para obtener mi día ancla del año. Por lo tanto, martes más 1 es miércoles. Y ese sería mi día ancla del año, miércoles. Como el día del juicio, en este caso va a ser, por ejemplo, en enero va a ser 4 de enero, porque el 3240 es bisiesto, y entonces se tomaría el 4 de enero. Del 4 de enero al 5 de enero solamente un día, y entonces le sumaría al miércoles un día y obtengo el jueves. O sea, el 5 de enero de 3240 será un jueves. Un algoritmo bastante fácil de memorizar y que es el que prácticamente se utiliza a menudo en aspectos de estos de concursos y olimpiadas y campeonatos de estos de agilidad, ¿no? Muchas gracias por todo. Esto era todo. Algunas referencias del trabajo y le reitero las gracias.